Hey, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a comenzar entonces con este tema que tiene que ver con las leyes de Newton. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un resumen muy rápido de lo que vamos a aprender. Entonces vamos a recordar la definición de dinámica, así como también al científico que hizo estos aportes, estos principios de la dinámica. ¿Recuerdas de quién hablo? Sí, justamente de Isaac Newton, este científico inglés que en el siglo XVII descubrió esas tres leyes que aún en nuestros días tienen validez. Son tres leyes, cada una muy diferente. La ley de la inercia, la ley fundamental y también tienes la ley de acción y reacción. ¿Ya? Posteriormente vamos a ver lo que es la cantidad de movimiento y el impulso de los cuerpos para luego resolver problemas y luego tú, ¿sí? Tú que estás allí viéndome y escuchándome, vas a empezar a resolver algunos ejercicios que se te han propuesto. Entonces ahora te vas a poner cómodo, seguramente estás en tu habitación, entonces dispón todo lo necesario para esta clase. Evita las distracciones. Seguramente estás en tu habitación, estás en tu sala. Evita que haya personas que estén circulando, que te estén hablando. Apaga tu celular. ¿Listo? No respondas llamadas, no envíes mensajes. Olvídate del celular. Apaga también la televisión. Si estás todavía echado en tu cama, pues levántate. No es una buena idea recibir clases echado en una cama. Necesitas estar sentado en una cómoda silla. Entonces ten todos tus materiales a la mano. Entonces reúne tus libros, tus cuadernos, tus hojas para apuntes, tus útiles de escritorio y toma nota, toma apuntes. No tengas alimentos, no tengas bebidas en tu ambiente de trabajo. ¿Listo? Bien, entonces este video lo he preparado para ti, para que puedas aprovecharlo, valóralo, porque para hacerlo se ha hecho un gran esfuerzo. Entonces espero que puedas reconocer este esfuerzo. Bien, entonces si ya está, tómate algunos minutos, ¿sí? Para disponer tu espacio de trabajo. Bien, ya estás, ¿listo? Ya estás cómodo, ya estás con la ropa adecuada, ¿no? Deja la pijama también en tu closet. Limpia siempre tu cuarto. Eso es. Bien, ahora sí, nos vamos a poner en una actitud de oración. Entonces yo te voy a pedir, como buen estudiante salesiano, que también dediquemos este día al Señor. Pidámosle que nos ilumine, nos proteja, nos acompañe siempre por el camino del bien. Entonces te voy a pedir a ti, joven estudiante, que te pongas en la presencia de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos de todo mal. Amén. Te vas a poner en una actitud y vas a tener algunos segundos de silencio y vas a pedirle también a Dios aquella gracia que más necesites. Bien, María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. San Juan Bosco, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Listo, entonces
Ahora sí, vamos a comenzar. Entonces, bienvenido a esta clase donde aprenderás algo más sobre las propiedades o principios de la dinámica. Muy bien, entonces es necesario recordar un concepto muy importante. La dinámica. Recuerda que este tema tiene que ver con los principios de la dinámica. Entonces, podemos decir que la dinámica es la parte de la física que se encarga de estudiar el movimiento de los cuerpos en relación con las causas que lo producen. Recuerda que también anteriormente estudiaste la cinemática, pero en la cinemática se estudiaba el movimiento, pero no tenías en cuenta las causas que lo producían. En cambio, ahora en la dinámica sí es necesario saber las causas que lo producen. Esa es la diferencia entre dinámica y cinemática. Isaac Newton, nacido en 1642 y fallecido en 1727, desarrolló una teoría sobre el movimiento de los cuerpos. Durante muchos siglos se estudió y analizó el movimiento de los cuerpos, pero fue hacia el siglo XVII en que este científico inglés desarrolló una teoría sobre el movimiento de los cuerpos, la cual se sintetiza en 3 leyes que llevan su nombre. Vamos a comenzar a revisar algo de información teórica. Vamos a comenzar con los sistemas de referencia inerciales. Para describir el movimiento de un objeto es necesario definir un sistema de referencia. En ocasiones el sistema de referencia está en reposo o en movimiento uniformemente rectilíneo, es decir, no está acelerado. Esta clase de sistemas se les denomina sistemas de referencia inercial. En sí, la Tierra no es propiamente un sistema de referencia inercial, porque gira sobre sí misma y también con respecto al Sol en una órbita elíptica. Sin embargo, se toma como un sistema de referencia inercial, pues su aceleración es muy pequeña comparada con la de la gravedad. Entonces, referencia es la ubicación de una persona u objeto en el espacio. La inercia es la propiedad que tienen los cuerpos de oponer resistencia a cambiar su estado de movimiento. Imagina 2 trenes en vías paralelas, desplazándose en la misma dirección con velocidad instantánea constante e igual. Al desplazarse con velocidad instantánea constante en magnitud y dirección, un pasajero ubicado en uno de los 2 trenes observa al otro tren en reposo. Así podríamos ubicar el sistema de referencia inercial en cualquiera de los 2 trenes, ya que un pasajero situado en uno de ellos no sabe si el tren en el que él viaja es el que se mueve o si, por el contrario, es el otro tren el que se desplaza con velocidad instantánea constante. Es importante resaltar que las leyes de Isaac Newton solo se aplican para sistemas de referencia inerciales. Primera ley de Newton, llamada también ley de la inercia. Imagínate un balón sobre una superficie horizontal. Si no se le aplica ninguna fuerza, permanecerá en reposo sobre la superficie. Si le aplicamos una fuerza horizontal, comenzará a moverse hasta que la fricción lo detenga o hasta que encuentre un obstáculo que lo detenga o lo desvíe. Si la superficie horizontal fuera totalmente lisa, de manera que la fricción sea despreciable, el balón se desplazaría continuamente sobre esta superficie en línea recta y con velocidad constante hasta encontrar un objeto que lo haga detenerse o desviarse de su rumbo. Por tanto, si un cuerpo se encuentra en reposo o en movimiento rectilíneo con velocidad constante, tratará de mantenerse en ese estado. Newton reflexionó sobre estas observaciones y formuló su primera ley,
conocida como ley de la inercia. Esta ley se enuncia así: todo cuerpo se mantiene en su estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme, mientras no se le aplique una fuerza externa que lo obligue a cambiar dicho estado. Significa que cuando en un cuerpo la fuerza neta está equilibrada, el cuerpo permanece en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo con velocidad constante. Esta ley de la inercia se puede expresar de la siguiente manera. La suma de fuerzas es igual a 0. ¿Listo? La suma de fuerzas es igual a 0. Entonces vamos a ver a través de un ejemplo sencillo. Por ejemplo, voy a usar esta pequeña pizarra para representar a un pequeño vehículo. ¿Ok? Bien, entonces tengo aquí un vehículo. Puedes observar. Si yo aplico entonces una fuerza, voy a conseguir moverlo. Pero ¿qué sucedería si es que utilizo una fuerza en este lado y otra fuerza en este otro lado? Vamos a ver entonces a través de un ejemplo. Esta primera ley de Newton implica que un objeto en reposo equivale al mismo objeto desplazándose con la velocidad instantánea constante en magnitud y en dirección. Por tanto, un objeto en equilibrio de traslación no necesariamente está en reposo. También puede estar en movimiento con velocidad instantánea constante. Muy bien. Entonces, este cuerpo lo voy a representar aquí. Listo. Entonces tengo aquí este bloque que se encuentra apoyado a una superficie horizontal. Bien, entonces aquí tenemos este cuerpo apoyado a una superficie horizontal, el automóvil. Bien, si está así, entonces se encuentra en reposo. Quiere decir que no hay movimiento. Este automóvil no se mueve para nada. Eso es. Entonces este cuerpo permanece en reposo o se mueve con velocidad constante si sobre él actúa una fuerza resultante igual a 0. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a dibujar aquí a una persona. Y esta persona empieza a empujar el cuerpo. Entonces al empujarlo se producirá un movimiento, pero necesitamos saber cuál será el valor de esta fuerza. Vamos a darle un valor de 20 newtons. Listo, entonces la fuerza es una magnitud vectorial cuya unidad de medida es el newton. Entonces, al empujar conseguirá moverse, pero la idea es que este vehículo no se mueva. Entonces al otro lado y en sentido contrario vamos a dibujar a otra persona. Eso es, entonces esta persona empuja también el cuerpo. Bien, entonces la idea es que ambas personas puedan empujar, una hacia la derecha y otra hacia la izquierda, pero deben tener fuerzas iguales. Eso quiere decir que en este lado la fuerza va a ser igual a 20 newtons. Entonces, para darle validez a esta ley, la suma de fuerzas debe ser igual a 0. No te olvides entonces, F viene a ser la fuerza, la magnitud vectorial. En matemática se utiliza este símbolo, esta letra griega llamada sigma, para designar la sumatoria. Entonces, esta es la primera ley de Newton. Bien, entonces vamos a demostrar esto rápidamente. Vamos a trazar entonces un plano cartesiano para hacer la representación de las fuerzas. Entonces,
Entonces necesitamos utilizar un diagrama de cuerpo libre. ¿Te acuerdas cómo es el plano cartesiano? Entonces tenemos el eje de las abscisas y el eje de las ordenadas. Listo. Entonces el eje horizontal X, el eje vertical Y. No te olvides entonces que cuando trazas tu plano cartesiano vas a encontrar dos ejes, 4 cuadrantes, primero, segundo, tercero y cuarto. No te olvides que en esta parte hay valores positivos, lo mismo que aquí, mientras que este lado tiene los valores negativos. Ahora vas a representar estas fuerzas en el plano cartesiano. Vamos a comenzar entonces aquí. Esta fuerza se dirige hacia la derecha, es horizontal. Por lo tanto, debe estar en el eje horizontal. Entonces, eso quiere decir que aquí va hacia la derecha. Entonces, el sentido te indica hacia la derecha. ¿Listo? Entonces, esta es una fuerza, la vamos a representar. Vamos a ponerle fuerza 1 igual a 20 newtons. Listo, hacia la derecha. Por otro lado, tenemos la otra fuerza que va en sentido contrario. Entonces, si va en sentido contrario, quiere decir que irá hacia la izquierda, en esta parte. Entonces aquí se va a dibujar este vector. Eso es. Ambas fuerzas se encuentran en el eje horizontal. Entonces, que esta sea la fuerza 2. También de 20 newtons. Muy bien. Observa entonces el gráfico, no tenemos nada, no tenemos ninguna fuerza en el eje Y. Por lo tanto, en el eje Y va a ser igual a 0. Entonces vamos a comenzar. Suma de fuerzas en el eje X. Veamos cuáles son. Tienes entonces la primera, la fuerza 1, 20 newtons. Pero ahora, ¿cuál será el signo? ¿Positivo o negativo? Esta fuerza se encuentra en la parte positiva. Entonces serán 20 newtons. Listo. Vamos con la siguiente fuerza horizontal. Es la fuerza 2. Pero como se encuentra en la parte negativa, quiere decir que aquí serán menos 20 newtons. ¿Listo? Entonces menos 20 newtons. Entonces la suma de fuerzas en el eje X, 20 newtons menos 20 newtons. Entonces quiere decir que la suma de fuerzas en este eje es igual a 0 newtons. Esto quiere decir entonces que se cumple esta ley. No te olvides que en el eje Y no hay ninguna. Entonces la suma de fuerzas aquí viene a ser 0 newtons. Bien, entonces está hecha la demostración o comprobación de esta ley. Ahora tenemos la masa inercial. A ver, te voy a pedir que consideres tres esferas de igual radio, pero de diferente material. Por ejemplo, una esfera de hierro, una esfera de madera, una esfera de tecnopor. Bueno, busca tú diferentes ejemplos, pero por favor no vayas a utilizar las esferas del dragón. Bueno, estas tres esferas se encuentran inicialmente en reposo sobre una superficie horizontal. Si aplicamos simultáneamente una misma fuerza sobre estas tres esferas, la más difícil de mover será aquella que presente una mayor resistencia al cambio de estado de movimiento, o sea, mayor inercia, y será aquella esfera que experimente un menor cambio a partir del empujón. La masa inercial es una medida que expresa la resistencia de una masa al cambio de su velocidad con relación a un sistema de referencia inercial. Para el caso de las esferas de igual radio y diferente material,
encontramos que la esfera de hierro experimenta una rapidez menor por efecto del empujón, razón por la cual le asignamos mayor masa inercial. Ahora, en esta figura, ¿qué es lo que observas? Bien, observas a un muchacho que ha amarrado una cuerda alrededor de una inmensa caja de madera. Entonces, esta caja de madera posee una mayor masa. Eso quiere decir que esta caja de madera tiene una mayor masa inercial. La segunda ley de Newton, conocida también como la ley fundamental de la dinámica. Esta ley se aplica a sistemas cuyas fuerzas no están equilibradas. Así, la fuerza neta que actúa sobre el objeto es diferente de cero. En esta figura tenemos un bloque de madera que se encuentra sobre una superficie lisa. Si le aplicamos una fuerza horizontal constante F, esta fuerza cuyo vector está en rojo, el bloque sale de su estado de reposo y te darás cuenta que su velocidad aumenta uniformemente. De esta manera se mueve con aceleración constante A en la misma dirección de la fuerza externa aplicada. Es decir, que la aceleración también tiene una dirección horizontal. Aquí puedes ver entonces lo siguiente: la aceleración, la fuerza aplicada y por supuesto este cuerpo, este bloque de madera posee una masa y este bloque también posee una fuerza que es el peso, que es el producto de la masa de este bloque por la aceleración de la gravedad. Cuando cambia el valor de la fuerza neta aplicada sobre el objeto, la aceleración también cambia. Si sobre un mismo cuerpo se ejercen sucesivamente diferentes fuerzas netas, cuyas intensidades son F1, F2, F3, que generan como consecuencia respectivamente valores de la aceleración A1, A2, A3, tendremos lo siguiente. Entonces tenemos una fuerza 1 sobre una aceleración 1. Esto será igual a una fuerza 2 sobre una aceleración 2. Igual a una fuerza 3 sobre una aceleración 3. Y así sucesivamente diferentes valores de fuerzas y aceleraciones. La segunda ley de Newton, también llamada ley fundamental de la dinámica, establece la relación entre la fuerza neta que se ejerce sobre su cuerpo y la aceleración que ésta experimenta. La aceleración A de cualquier partícula material tiene en todo momento la misma dirección de la fuerza neta que actúa sobre ella. Aquí este cociente entre estas dos normas, entre vector fuerza y vector aceleración, es igual a una constante que depende de la partícula. Es decir, voy a tomar F1 sobre A1. Este cociente es igual a una constante. Bien, entonces para no olvidarse, vamos a guardar entonces esta primera relación. Y aquí esta relación entre F1, fuerza 1, y la aceleración 1 es constante. Esta expresión muestra que la fuerza neta y la aceleración son directamente proporcionales. A la constante de proporcionalidad se le conoce como masa inercial del cuerpo. Recuerda que en el Sistema Internacional de Unidades
la masa se mide en kilogramos. En consecuencia, la fuerza neta se puede expresar de la siguiente manera. La fuerza neta es igual al producto de la masa por la aceleración. Esta es la ecuación más importante para la segunda ley de Newton. Bien, entonces esta expresión es la base de la segunda ley de Newton, conocida como la ley fundamental de la dinámica, y esta puede expresarse así. La fuerza neta que se ejerce sobre un cuerpo es proporcional a la aceleración que dicha fuerza produce, donde la constante de proporcionalidad es la masa del cuerpo. Bien, entonces un cuerpo sometido a una fuerza diferente de cero tiene una aceleración en el mismo sentido de la fuerza, y su módulo es el siguiente. A ver, entonces tienes aquí un cuerpo que tiene una determinada masa. No te olvides que la masa en el sistema internacional tiene como unidad de medida al kilogramo. A veces cometemos el error de confundirla. Muchas personas piensan que la masa y el peso es lo mismo, pero no es así. La masa que tienes siempre va a ser la misma, no importa dónde te encuentres. Tu peso depende de la aceleración de la gravedad. Ya sabes que la aceleración de la gravedad varía de acuerdo a la altitud y la latitud del planeta. Entonces, depende mucho de la gravedad que esté actuando sobre ti en ese momento. De esta manera, tú pesarías menos en la Luna que en la Tierra. Y obviamente en el espacio interestelar pesarías prácticamente nada. Entonces no confundas la masa con el peso. Si bien es cierto, vas al mercado y se utiliza la balanza. Recuerda que la balanza es un instrumento de medida de la masa, no es del peso. Para el peso utilizas el dinamómetro. Entonces un cuerpo sometido a una fuerza diferente de cero tiene una aceleración en el mismo sentido de la fuerza. Entonces a este lado vamos a dibujar una persona y esa persona empieza a empujar. ¿Listo? Empieza a empujar. Entonces hay una fuerza. ¿Cuál será el sentido de esta fuerza? Hacia la derecha. ¿Ya? Es horizontal. Entonces quiere decir que tiene una aceleración en el mismo sentido de la fuerza. Entonces aquí hay una aceleración. Si te dicen que es en el mismo sentido de la fuerza, si la fuerza va hacia la derecha, la aceleración también tiene como sentido la derecha. Y entonces el módulo de la aceleración sería el siguiente. A ver, ¿te acuerdas que la fuerza es igual al producto de la masa por la aceleración? Entonces, si tú quieres averiguar el valor de la aceleración, tendrías que despejar a partir de esta fórmula. No te olvides que en cinemática aprendiste diferentes fórmulas para encontrar la aceleración. ¿Listo? Ahora vas a hacer lo siguiente. La aceleración es igual. Esta masa que está multiplicando la aceleración la vas a pasar al otro miembro de la ecuación, pero pasa dividiendo. Entonces aquí se quedaría la fuerza y la masa pasa a dividir. Entonces aquí cuentas también con otra fórmula para hallar la aceleración. No te olvides que la aceleración la vas a medir en metros por segundo al cuadrado. Listo, pues entonces
¿Qué pasaría si este cuerpo tiene una masa de 100 kilogramos y tu fuerza es de 20 newtons? Entonces tendrías que hacer lo siguiente: dividir 20 newtons entre 100 kilogramos. Tú tienes que encontrar esa respuesta. Tercera ley de Newton, llamada también ley de acción y reacción. En la naturaleza, las fuerzas no se presentan solas, sino que forman parte de un sistema de pares de fuerzas que actúan simultáneamente. Por ejemplo, en la imagen observas una niña que ejerce una fuerza con sus manos sobre una caja muy pesada. Como consecuencia de ello, la niña se separa de ella. Esto sucede porque la fuerza generada por la niña produce otra fuerza contraria a la que aplicó sobre la caja. Para explicar situaciones como la descrita, enunciamos la tercera ley de Newton, llamada también ley de acción y reacción. Si un cuerpo ejerce una fuerza, acción, sobre otro, éste produce otra fuerza de la misma intensidad, la reacción, pero opuesta sobre el primero. Entonces, si consideramos que la acción es la fuerza aplicada por la niña sobre la caja, la reacción es la fuerza ejercida por la caja sobre la niña. Esto ocasiona que aquella se desplace rebotando. De acuerdo con el principio de acción y reacción, cualquier cuerpo que se encuentre en las proximidades de la Tierra experimenta la fuerza de tracción que ésta ejerce. Vamos a ver aquí un plano inclinado. Existe aquí una superficie que tiene cierta elevación. Si nosotros colocamos aquí un eje horizontal, notaremos aquí la presencia de un ángulo de inclinación, pero nuestro cuerpo se encuentra aquí, en esta superficie, está en contacto con esta superficie. Entonces este cuerpo se encuentra en equilibrio. Vamos a identificar entonces las fuerzas que actúan sobre este cuerpo. Veamos cuáles son estas fuerzas. ¿Recuerdas entonces alguna de ellas? A ver, tienes algunos segundos para empezar a recordar. Piensa un poco. Tienes un cuerpo que está en contacto con una superficie. Entonces, todos los cuerpos tienen o poseen un peso. El peso es esta fuerza que se dirige hacia abajo. No te olvides, no lo confundas con la masa. El peso es totalmente una magnitud vectorial. ¿Recuerdas a qué es igual el peso? ¿Sí? Te escucho. No te olvides que el peso es una fuerza. Y este es el producto de la masa y la aceleración de la gravedad. Listo, ya ubicamos el peso. ¿Existirá otra fuerza más? Empieza a recordar un poco. Piensa, acuérdate, es un cuerpo que está en contacto con una superficie. No te olvides que todos aquellos cuerpos que están en contacto con una superficie poseen una fuerza de reacción. Y esta viene a ser la fuerza normal. ¿Y será esta la única fuerza? ¿Solo tendrás estas dos? No, hay una más. Acuérdate, está en contacto. Y al estar en contacto se produce algo muy importante, una fricción, un rozamiento. Será un rozamiento estático. Entonces aquí existe esta fuerza. En este sentido. La fuerza de rozamiento.
Listo, entonces has identificado estas tres fuerzas. A ver, concentrémonos en el peso. Si consideramos que el peso es la acción, entonces te pregunto, ¿cuál será la reacción? La reacción es la fuerza que ejerce el objeto sobre la Tierra. Qué interesante, ¿verdad? Toda acción produce una reacción. Ahora tenemos la cantidad de movimiento lineal. ¿Alguna vez te habrás preguntado cómo hace un karateca para romper una pila de ladrillos sin lastimarse la mano? Yo estoy seguro que de repente tú no podrías. La explicación a ello está en el momentum lineal o cantidad de movimiento. El momentum lineal o cantidad de movimiento, en física utilizamos la letra P para representar esta cantidad de movimiento de un cuerpo. Se define como el producto de la masa del cuerpo por su velocidad. Entonces la expresión que se utiliza para escribir la cantidad de movimiento sería la siguiente: P es igual a M por V. ¿Listo? Entonces esta será la expresión para indicar la cantidad de movimiento. Puedes observar entonces que P viene a ser el momentum o cantidad de movimiento. Es el producto de la masa por la velocidad del cuerpo. Entonces, las unidades de la cantidad de movimiento en el sistema internacional son las siguientes. ¿Recuerdas cuál es la unidad de medida de la masa? El kilogramo. Correcto. Y la velocidad se mide en, seguramente has escuchado kilómetros por hora, pero los kilómetros por hora no son las unidades oficiales. Las oficiales vienen a ser los metros por segundo. Entonces, esta es la unidad de medida para la cantidad de movimiento. Entonces, como el producto de la magnitud escalar positiva, o sea, la masa, por la velocidad es un vector con la misma dirección, tenemos que la dirección del vector cantidad de movimiento coincide con la dirección del vector velocidad. También tenemos el impulso, que es una magnitud vectorial que nos expresa la acción casi instantánea que realiza una fuerza externa en un intervalo de tiempo que se ejerce sobre un cuerpo, modificando su movimiento. Entonces, este impulso, que es una magnitud vectorial, se va a representar con la letra I, y esto es igual a la fuerza por la variación del tiempo. Entonces utilizamos esta letra griega delta para indicar la variación. Entonces, variación de tiempo. ¿Recuerdas entonces cuando tienes un tiempo final y un tiempo inicial? La diferencia de estos dos tiempos viene a ser la variación del tiempo. Entonces vamos a marcar esta ecuación para que siempre la recuerdes. Ahora, ¿cuáles serán las unidades? Las unidades entonces del impulso en el sistema internacional vienen a ser las siguientes. Primero entonces tenemos que la fuerza se mide en newtons. Recuerda entonces que las fuerzas pueden ser la fuerza en sí, pueden ser también el peso y también la normal, así como también el rozamiento. No te olvides que existen una serie de fuerzas en la naturaleza. Ahora veamos. Para el tiempo entonces tenemos que es el segundo. Entonces, ¿cuál será la unidad de medida? El newton por el segundo. Listo.
Ahora vamos a comenzar con la resolución de algunos ejercicios. Esta parte entonces te va a gustar porque aquí puedes aplicar todo lo que has aprendido. Comenzamos entonces con este problema número 1. Tienes que una lancha se mueve en línea recta y con velocidad constante sobre un lago. Te piden entonces dos cosas. Letra A, realiza un diagrama. Se entiende que es un diagrama de cuerpo libre en el que se representen las fuerzas que actúan sobre la lancha. Y también tendrás que, en la parte B, determinar las relaciones que existen entre las fuerzas que actúan sobre la lancha. Como la trayectoria de esta lancha es rectilínea, sobre ella actúan las cuatro fuerzas que conocemos. Entonces voy a representar la lancha de esta manera. Ahí tienes entonces cuatro fuerzas. A ver, te voy a pedir que las puedas identificar. Entonces comenzamos. ¿Te acuerdas de la primera? La más importante de todas, la que siempre se dirige hacia abajo. Entonces, aquí tienes la primera. Esta viene a ser el peso. Recuerda que el peso es igual a la masa por la gravedad, o sea, el producto de masa y gravedad. Luego tenemos esta fuerza de reacción contraria, en sentido contrario. ¿Y cuál es? Recuerda que esta lancha está en contacto con el agua, entonces hacia arriba. Tienes esta fuerza normal. También se mide en newtons. De hecho, todas las fuerzas se miden en newtons. También tenemos la fuerza ejercida por el motor. Entonces esta fuerza ejercida se va a encontrar en la parte de atrás. Siempre los motores de las lanchas se encuentran en la parte final. Entonces tienes aquí la fuerza ejercida por el motor, F. Y hay una más. A ver, trata de recordar entonces cuál es esta fuerza. Listo, si es una lancha que está en contacto con el agua, entonces existe una fricción, un rozamiento. Entonces esta fuerza viene a ser la fuerza de rozamiento. Muy bien, entonces ya realizaste el diagrama y has representado las fuerzas que actúan sobre esta lancha. Ahora vas a determinar las relaciones que existen entre las fuerzas que actúan sobre esta lancha. Entonces, a ver. Puesto entonces que esta lancha se desplaza con una velocidad constante, de acuerdo con el principio de la inercia, esta fuerza neta debe ser igual a 0. Entonces tienes estas cuatro fuerzas. Quiere decir entonces que la suma de estas cuatro debe ser igual a 0. Entonces existe una fuerza neta. Veamos entonces la fuerza de reacción del motor más esta fuerza normal, que también podrías decir que es una fuerza ascendente debido a la acción que el agua ejerce hacia arriba sobre la lancha. También tienes esta fuerza de rozamiento más este peso. Listo, entonces si tú sumas estas cuatro fuerzas, esta fuerza neta debe ser igual a 0. No te olvides, primera ley de Newton. Ahora sí, como esta fuerza neta es 0, sus componentes también deben ser iguales a 0. Entonces vamos a separar en dirección horizontal y en vertical.
Observo la figura y entonces vamos a comenzar con la dirección horizontal. ¿Cuáles son? Tenemos esta fuerza de reacción y esta fuerza de rozamiento que ejerce el agua y es opuesta al movimiento de la lancha. Entonces vamos a graficarlas o vamos a representarlas. Entonces tenemos F, la fuerza ejercida por el motor, y esta fuerza de rozamiento. Entonces vamos a sumar ambas. Igual a 0. Listo. A ver aquí. Vamos a igualar. A ver, vamos a igualar. Vamos a hacer que esas expresiones sean iguales. Listo. Entonces, a ver aquí. Tengo entonces esta fuerza. Esta fuerza de rozamiento que está en este miembro la paso al otro. Entonces sería igual menos la fuerza de rozamiento. Y esto es igual a 0. Listo, entonces aquí tenemos esta componente en el eje X igual a 0. Ahora vamos al eje Y. En el eje Y, en la dirección vertical, tenemos entonces esta fuerza normal más el peso, ¿ya? El peso que se dirige hacia abajo. Entonces igual a 0. Entonces este peso que está en este miembro lo vamos a pasar al otro. Entonces este peso pasaría con el signo menos, ¿ya? Igual a 0. Listo, entonces has determinado las relaciones que existen entre estas fuerzas que actúan sobre la lancha. Ahora el segundo problema. Dice que un objeto de 5 kilogramos tiene la aceleración de 3 metros por segundo al cuadrado en la dirección positiva del eje X. Ahora calcula la fuerza resultante que actúa sobre él. Analizando los datos, identificamos a la aceleración como un vector. Como solo hay una componente en una dirección positiva en el eje X, vamos a tener que la aceleración es de 3 metros por segundo al cuadrado, mientras que la masa de este objeto es de 5 kilogramos. Entonces veamos cuáles son nuestros datos. La fuerza no la tenemos. La fuerza no se sabe todavía. Sabes entonces que el objeto tiene una masa de 5 kilogramos. La aceleración. 3 metros por segundo al cuadrado. Entonces aquí aplicarás la segunda ley de Newton, la cual utiliza una fórmula muy sencilla. Entonces la fuerza es igual al producto de la masa por la aceleración. Entonces tu fuerza es igual. Tienes entonces una masa de 5 kilogramos. Y la aceleración de 3 metros por segundo al cuadrado. Vas a multiplicar. Fácil, ¿verdad? 3 por 5, 15. Entonces tienes kilogramos por metro por segundo al cuadrado. Pero en el sistema internacional todo esto se simplifica a una unidad. 15 newtons. Listo, entonces esta resultante es igual a 15 newtons. Bien, qué fácil. Listo.
Entonces ya estás practicando. Veamos un ejercicio más. Problema número 3. Si un objeto A con masa de 1 kilogramo se mueve con una velocidad de 72 kilómetros por hora hacia el norte y un objeto B con masa de 8 kilogramos se mueve con la velocidad de 9 kilómetros por hora hacia el norte, ¿podemos verificar que la cantidad de movimiento de los dos objetos es la misma? Muy bien. Entonces vamos a resolver este problema que tiene que ver con la cantidad de movimiento. Entonces tienes dos objetos, un objeto A con una masa y una velocidad. Y también tienes un objeto B también con su respectiva masa y su velocidad. Entonces no te olvides que la cantidad de movimiento para el primer objeto, para el objeto A, es igual a la masa del cuerpo A por la velocidad del cuerpo A. Listo, entonces por datos del problema, la masa para este primer cuerpo es de 1 kilogramo, mientras que la velocidad viene a ser 72 kilómetros por hora. Alto, antes de copiar, antes de escribir 72, recuerda algo, son 72 kilómetros por hora. Si bien es cierto, la unidad es correcta, porque la velocidad también se expresa en kilómetros por hora, pero en el sistema internacional no podrías multiplicar por 72 kilómetros por hora. Es necesario realizar una conversión. Entonces ya sabes cómo se realiza una conversión. Recuerda que 1 kilómetro equivale a 1000 metros. Y una hora tiene 60 minutos y 1 minuto 60 segundos. Entonces 60 por 60 es 3600. Lo que quiere decir que una hora tiene una equivalencia de 3600 segundos. Entonces ya sabes realizar las conversiones. Entonces tómate unos segundos y me vas a decir cuál es el valor. Bien, seguramente has hecho la conversión y has encontrado de que 72 kilómetros por hora es equivalente a 20 metros por segundo. Entonces este valor sí se puede copiar y sí se puede multiplicar. Listo, entonces veamos la cantidad de movimiento para este cuerpo A. Multiplicamos 1 por 20 y tienes 20 kilogramos por metro por segundo. Listo, entonces esa es la unidad de medida o para la cantidad de movimiento. Listo, ahora vamos a encontrar la cantidad de movimiento para el segundo objeto. Entonces utilizas la misma fórmula. La cantidad de movimiento entonces del objeto B es igual a la masa del cuerpo B por la velocidad de este cuerpo B. Entonces por datos del problema, el segundo cuerpo tiene una masa de 8 kilogramos. Entonces quiere decir que la masa es mayor que el primero, 8 kilogramos, mientras que la velocidad es de 9 kilómetros por hora. Entonces, igual que en el caso anterior, no puedes multiplicar por 9, sino tendrías que realizar una conversión. Entonces 9. A ver, realiza la conversión. Te doy unos segundos. Vamos, vamos. No esperes que yo lo haga todo. Entonces tú también haz tu esfuerzo. Pon de tu parte. Solamente así vas a aprender. Si lo has hecho muy bien, correcto. Pero si te has equivocado en algo, recuerda que también los errores son oportunidades para aprender. Entonces, a ver, ¿quién dijo yo? Correcto, 2,5 metros por segundo. 2,5 metros por segundo. Entonces multiplica 8 por 2,5 y encuentras que también es 20. También tienes como unidades los kilogramos por metro por segundo.
Listo, entonces estás verificando que la cantidad de movimiento de los dos objetos es la misma. ¿Bien? Entonces la cantidad de movimiento del cuerpo A es igual, tiene el mismo valor de la cantidad de movimiento del cuerpo B. Listo, entonces en este caso la misma cantidad de movimiento. Esta cantidad de movimiento en un sistema aumenta cuando aumenta la velocidad y permanece constante cuando aumenta la masa y la velocidad permanece constante. Listo, ahora el siguiente paso es que tú practiques más ejercicios. Entonces en este momento ponte a resolver los ejercicios que tienes pendientes. Hay una práctica con varios ejercicios, entonces no pierdas tu tiempo, resuelve, hazlo, practica. La única forma de aprender es practicando. ¿Listo? Entonces esta es la parte final. Ahora te toca trabajar a ti. Vamos, manos a la obra. Eso es. Vamos, ahora sí. Dispón tus materiales para resolver los siguientes ejemplos.